Buenas noches, hermanos. En estos momentos estaremos compartiendo el video del estudio bíblico correspondiente a la tercera parte de la lección número 7 del estudio basado en el libro de los jueces. Este estudio está expuesto por nuestro hermano Pedro Pablo Leiva. Así que, hermanos, les invito a tener un momento de oración para dar gracias al Señor y pedir que este estudio sea de edificación para cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque, oh Dios, tú nos das el regalo maravilloso de poder ser parte de la iglesia y el regalo, Señor, de tener tu palabra para estudiarla y para compartirla. Señor, te rogamos que este estudio que ha preparado nuestro hermano Pedro Pablo sea de edificación y bendición para la vida de cada uno de nosotros. Tu gracia sea en la vida de Pedro Pablo y en la vida de la iglesia y de todos aquellos, Señor, que puedan ver este video, Señor, para ser edificados a través de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo obrando en cada uno. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, muy buenas noches a todos. Espero que todos se puedan encontrar muy bien. Yo estoy aquí nuevamente. Me tocó esta semana exponer ya la última parte del capítulo 7 del libro de Jueces para ti, que comprende los capítulos del 8 hasta el capítulo 10, versículo 5 de Jueces. Aquí estamos con la gracia del Señor, con esta cuarentena un poquito más gorditos, más peladitos también, pero bueno, confiamos que el Señor nos ama de igual manera, seamos como seamos. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener un capítulo un poco más breve, un capítulo que está asignado para hacer conclusiones a esta extensa historia que hemos estado narrando desde hace varias semanas ya, incluso de capítulos anteriores, acerca de Gedeón. Hoy ya finalizando con la descendencia de Gedeón y los que los subsiguieron como líderes y como jueces del pueblo de Israel. Bueno, a modo de introducción, recordar un poco lo que hemos podido estar viendo con nuestro hermano Sebastián Leiva, nuestro hermano Jorge González, las semanas anteriores. Nuestro hermano Sebastián nos comentaba acerca de esta transformación de Gedeón, este cambio que él tuvo, donde empezó lamentablemente a entregarse a su propio pecado, a la venganza, al orgullo, a la idolatría, a quizás a idolatrarse, a querer ser humilde de manera falsa. Todas estas cosas que le ocurrieron, donde hubieron hechos sanguinarios también, y donde también dejó una gran descendencia de 70 hijos. Estos engaños también al pueblo que van a traer y han traído consecuencias que también nos narró nuestro hermano Jorge González la semana pasada, con la historia de sus descendientes, del rey Abimelech, este hombre que es hijo de Gedeón, un hijo que tenía medio botado, con una concubina, y que macabramente se autodesigna como rey del pueblo de Israel, un pueblo de Israel que luego de la muerte de Gedeón nuevamente cayó en la idolatría de los dioses madianitas, de los dioses de los Baales, y que ha estado nuevamente contaminado con todo esto. Así también los líderes de las ciudades, especialmente de la ciudad de Siquén, han de apoyar a este rey,
han de subsidiar su campaña, entre comillas, si podemos decirlo, su campaña política para ser rey, en donde con este subsidio, con este dinero ha matado a sus 70 hermanos, quedando uno libre de las manos sanguinarias de Abimelec. Y este hombre que quedó libre, Jotán, usado por el Señor para profetizar contra Abimelec. Abimelec, lamentablemente, un rey que estaba muy lejos de ser conforme a los propósitos que Dios tenía para el pueblo del Señor. Un rey que no fue llamado por Dios, pero que Dios permitió que él estuviera instalado durante 3 años como rey. Bueno, hoy día vamos a adentrarnos ya en el final de la historia de Abimelec y en quienes lo proceden. Junto con eso, las últimas conclusiones respecto de este capítulo. Así que les invito a que podamos orar para comenzar. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente, Señor, por estar en este momento, Señor, de estudio. Gracias por cada hermano, Señor, que tú has permitido, Señor, que ellos puedan acceder a comprender tu palabra, Señor. Gracias porque tú pones el interés, Señor, no en escucharnos a nosotros, Señor, sino en escucharte a ti, Señor, a escuchar tu palabra. Padre, permite que tu palabra, que es tan necesaria, cale profundamente en nuestros corazones, sea guardada y comprendida, Señor, para edificación, Señor, de nuestro espíritu y también para tu iglesia, para tu gloria, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya dimos nuestra un poco extensa introducción sobre lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. Y hoy día vamos a cerrar con las conclusiones más importantes acerca de toda esta historia que hemos podido estar estudiando. Como decíamos, Jotán fue usado por el Señor para profetizar en contra de Abimelec, indicando de que iba a ser consumido él y todo el pueblo por estar tan alejado y tan corrupto del Señor. Recordemos, Abimelec no era rey de un pueblo externo. Abimelec era rey del pueblo de Dios. Por ende, la profecía empieza a cumplirse. Y esto nos lleva a nuestra primera conclusión, que tiene que ver con si Dios estaba ausente o no estaba ausente en todo este periodo que reinó Abimelec. En el texto, literalmente, Dios es apartado de toda esta escena, de todo lo que está ocurriendo, al punto de que libremente Abimelec reconoce a otros dioses e idolatra a otros dioses junto con el pueblo de Siquem, ya no pueblo, sino que una gran ciudad, Siquem. Esta ciudad, por lo demás, tan importante, tan representativa para el pueblo judío, por todo lo ocurrido con grandes hombres usados por el Señor. Entonces, en Siquem, esta ciudad, es donde ocurren todas estas cosas, en donde comienza esta rebelión en contra de Abimelec y ocurre una guerra civil, en unas palabras quizás más modernas. Una guerra donde se enfrentan dos polos nuevamente del pueblo de Dios, del mismo pueblo de Dios, donde por un lado tenemos a Abimelec y donde en otro lado tenemos un pueblo que está arrancando simplemente. Abimelec macabramente aniquila a todo el pueblo. Digamos que este pueblo que estaba en contra de Abimelec tampoco era un pueblo que daba en realidad dejaba mucho que desear, porque estaba liderado por hombres que también eran sumamente idólatras de falsos dioses, y el pueblo es autodestruido. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Dios está ausente? No. Dios quizás está un tanto silente. Dios está dejando
que el mismo pueblo, el propio pueblo suyo, padezca las consecuencias del pecado. Nuevamente. Ahora en manos no de un pueblo externo, sino que de ellos mismos, de su propio pecado. Entonces, ¿dónde podemos ver y dónde podemos evidenciar bíblicamente que Dios no está ausente? En las últimas palabras del capítulo 9, donde dice así, así Dios castigó a Abimelec, le devolvió todo el mal que le hizo a su papá cuando mató a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los líderes de Siquem por todas las cosas malas que hicieron, y se cumplió todo lo que dijo Jotán, hijo del menor de Jerubbaal. Entonces Dios, como decíamos, no está ausente bajo ningún punto, sino que está presente, quizás silente, permitiendo en su providencia de que todas estas cosas horripilantes quizás ocurran, pero todas estas cosas horripilantes han de tener consecuencias, mis hermanos. Quisiera citar un texto bíblico, es Romanos 1:18, que oportunamente lo menciona Timothy Keller en el estudio, donde dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. El juicio de Dios no solo está reservado para un día futuro, sino que es una realidad presente, mis hermanos. No solamente se trata del juicio de Dios de lo por venir, ¿cierto?, del cielo y el infierno, sino que también Dios ha de estar haciendo juicio con nosotros de todas las cosas que hacemos, teniendo consecuencias, nuestras decisiones y nuestros actos. El pueblo de Dios estaba padeciendo las consecuencias y el juicio de Dios de igual manera. Ahora bien, este hombre Abimelec, nosotros dijimos en un principio que era un hombre que estaba muy lejos de tener propósitos que Dios quería para su pueblo. ¿Y dónde lo evidenciamos? En su propia muerte, mis hermanos. Quisiera tomarme un poco de los comentarios de Matthew Henry que pudimos estar recopilando para este estudio, en donde él se siente avergonzado por un hecho, que iba a ser muerto por una mujer. Recordemos, para que cuando ustedes puedan leer el texto, en la historia de la muerte de Abimelec, en el capítulo 9, una mujer le lanza una piedra desde una torre y fractura su cabeza. Y él le dice a su siervo, que estaba al lado: entiérrame tu espada, porque yo no voy a ser recordado como el rey que lo mató una mujer. Fíjense, mis hermanos, hasta las últimas instancias, Abimelec estaba tratando de aflorar y de hacer valer su orgullo de hombre. No quería ser humillado. En vez de poder haber dicho, me equivoqué, hasta aquí llegué, parece que todo está mal, estas consecuencias, estos pagos. No, él nunca vio eso. Él nunca vio que el Señor estaba de todo esto, detrás de todo. Él lo único que estaba viendo era no querer ser avergonzado. Ahora, doble ridículo para él, porque nosotros, muchos siglos después, nos enteramos que una piedra finalmente fue lo que le hizo caer, y después su siervo le entierró el cuchillo. Así que, y fue doblemente ridiculizado por la palabra. Bueno, pasemos ahora a la segunda conclusión. Teníamos que la primera conclusión es si Dios está ausente. No, Dios no está ausente. La segunda conclusión: la gracia más allá del terror. ¿A qué hace referencia esto? A que más allá de todas las cosas y los actos horripilantes que Dios ha permitido en su providencia que ocurran, estos hechos muy sanguinarios, que un rey tan lejano a los propósitos del Señor reine en el propio pueblo de Dios, Dios ha de establecer su gracia nuevamente en todo el siglo de los jueces, en que trae nuevos libertadores, nuevos líderes que van a dirigir al pueblo nuevamente a Dios, humillarse nuevamente al Señor. Un pueblo que se autodestruyó, un pueblo que se autoeliminó, ahora
el remanente, lo que queda de pueblo, ha de ser liderado por dos nuevas personas. Y aquí nos vamos a situar en el capítulo 10 ya, del versículo 1 al 5, donde vamos a encontrar a dos personajes, dos jueces, Tola y Yair. Ahora, un poco particular estos 5 versículos, porque si los comparamos con el resto de las historias de los jueces que hemos podido estar estudiando, como el mismo Gedeón, Otoniel, Débora y tantos más, mis hermanos, vamos a encontrar que quizás es un poco injusto establecer 5 versículos para dos jueces. O sea, 2,5 versículos para cada juez. Eso es lo que la Biblia narra para dos jueces que fueron llamados por Dios. ¿Por qué decimos llamados por Dios? Porque la Biblia dice que fueron llamados por Dios. Y aquí vamos a hacer el versus, ya, de estos dos jueces contra versus Abimelec, este juez autodenominado. Y en ese sentido es el primer punto de diferencia. Abimelec es proclamado rey, se autoproclama rey, ¿cierto? Por todos los medios que ya sabemos que ocupó. Sin embargo, el versículo 1 y el versículo 3 del capítulo 10 nos muestran que tanto Tola como Yair son llamados por Dios. Dice así: después de la muerte de Tola, Dios envió a otro jefe que se llamaba Yair. ¿Quién los envió? Dios los envió. El capítulo 10, versículo 1 dice: después de la muerte de Abimelec, Dios envió a otro jefe para salvar al pueblo de Israel. Ese jefe se llamaba Tola. Entonces, la primera distinción: estos jueces Dios los llama, Abimelec no es llamado. Entonces ahí podríamos tener una primera disyuntiva. Dios, ¿por qué la Biblia narra en 5 versículos a dos jueces, sin embargo ocupa todo un capítulo para hablar acerca de un juez, de un líder, de un rey como Abimelec tan malvado? Bueno, quizás esa pregunta no tenga una respuesta muy concreta, pero lo que sí podemos responder es que estos dos jueces tienen una gran distinción. Al contrario de Abimelec, y en tan pocos versículos, la Biblia nos muestra esta particularidad, que Tola como Yair muestran una imagen de nuestro real y verdadero juez, que es Cristo Jesús. Tola y Yair son enviados por Dios, y levanta Dios a estos jueces para salvar al pueblo de Dios del propio pueblo de Dios. Un poco extraño esto, ¿cierto? Bueno, digámoslo en otras palabras, con otro personaje más importante. Jesucristo es levantado y llamado por Dios para salvarte a ti de ti mismo. Es lo mismo que Dios está haciendo con el pueblo. Jesucristo ha de venir a nuestras vidas y ha de salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Ha de salvarme a mí de mi propio pecado. Ha de salvar a la iglesia de la propia iglesia y del pecado de la iglesia. Tola y Yair han de ser llamados por Dios para salvar al pueblo de Israel del pueblo de Israel, de este enemigo interno. Maravilloso. Gloria a Dios por esto, porque podemos ver entonces en dos jueces, en 5 versículos, la imagen de Dios que quizás no hemos podido tener la oportunidad de apreciar en toda esta historia de Abimelec. Entonces Dios también nos está exponiendo bíblicamente grandes diferencias. Con tan poco puede mostrar tanto de Cristo, y con tanto narrativa también podemos ver tanto de nuestra propia corrupción, tanto de nuestra maldad. Bueno, eso fue la segunda conclusión entonces, ¿ya? Ahora vamos a la última y tercera conclusión, y quiero ser franco que si ustedes buscan en el estudio bíblico quizás no van a encontrar esta conclusión, y quiero confesarles una cosa. Estaba un poco complicado para exponer este texto, dada la extensión y de todo lo que había que recopilar, y quizás algunas incongruencia de los relatos o de las explicaciones que también nos pueda entregar Timothy Keller acerca del personaje de Gedeón.
Porque Gedeón lo vemos en diferentes situaciones, con diferentes testimonios. Recordemos un poco. Gedeón, en una primera instancia, se nos ha presentado un personaje que se subestimaba a sí mismo, que no se tenía mucha fe a sí mismo, que decía, no, yo no puedo hacer la voluntad de Dios, no soy quien, no tengo fuerza ni nada, pero Dios le dice, no, tú eres fuerte y tú eres valiente, yo te llamo a ti para que tú lideres al pueblo de Dios para ser liberado de los madianitas. Entonces, vemos que Dios empieza a usar a este hombre. También vemos cosas muy extrañas, vemos estas peticiones, estas ciertas, entre comillas, pruebas que Gedeón le pide a Dios para confirmar el llamado. ¿Se acuerdan de la lana, de la lluvia, que un día se moja, que otro día no se moja? Esto en base a que él necesitaba conocer quién era el Señor. También vemos que cosas maravillosas como la victoria que Dios le entrega en manos a Gedeón, ¿cierto? De pasar de estos miles de soldados a solo 300 soldados para darle la victoria al pueblo de Dios y librarlo de los madianitas. Son relatos maravillosos de Gedeón. Así también, hace 2 semanas atrás veíamos historias muy tristes sobre Gedeón. Historias muy lamentables donde veíamos que Gedeón estaba siendo víctima de su pecado, de su orgullo, por recibir una respuesta negativa de un pueblo por haberse negado a darles comida y alimentos y bebestibles, provisiones a él y sus soldados. Él decide vengarse sanguinariamente para mostrar el poder que él tenía, para mostrar la soberanía que él tenía. Esta falsa humildad de decir, no, lo elige el pueblo como rey, pero él dice, no, yo no quiero vivir como rey, no, porque solo Dios es rey. Pero eso era muy falso, porque él finalmente terminó viviendo como un rey. Tenía concubinas, tenía mucha descendencia, muchos hijos. Lo mismo que pasa con el efod de oro. Cuando él pide estas ofrendas y crea un efod de oro falsamente para decir que iba a ser en honor al Señor, pero en realidad era para su propio honor, su propia gloria. Engañando también hacia el pueblo cuando él era el líder. Entonces, tenemos un testimonio muy con historias muy heterogéneas, muy diferentes unas de otras, sobre el mismo personaje. Ahora, ¿con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con lo malo? ¿Nos quedamos con lo bueno? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que sacamos como conclusión es juntar todo y hacer una bolita. Porque esas cosas malas y esas cosas buenas son historias que narran nuestra propia vida, mis hermanos. Nosotros también tenemos estos ánimos, y digo lamentablemente, tenemos estos sub y bajas que Gedeón expresa en su testimonio a lo largo de toda esta narración, donde vemos que hay momentos gloriosos en nuestra vida, donde glorificamos al Señor, donde la victoria del Señor, ¿cierto? En otros momentos donde nos subestimamos a nosotros mismos y decimos, no, yo no soy capaz, yo no puedo, Señor, yo no soy digno de ti, y a veces nos tiramos más al suelo de lo que deberíamos, porque sabemos que estamos debajo de Dios, ¿cierto? Pero otras veces nos ponemos por sobre donde deberíamos estar, ¿cierto? Donde nos sobreestimamos a nosotros mismos. Entonces tenemos estas mismas incongruencias, estas mismas historias. Por eso la conclusión es esta. La historia de Gedeón es una historia que narra nuestra propia vida, mis hermanos. Ahora, así como a Gedeón y nosotros tenemos una historia en común, tenemos una gracia, una misericordia y una providencia en común. Y eso es maravilloso. Esta es nuestra última conclusión.
Dios permite que pasen cosas en nuestra vida. A veces pecamos y Dios está permitiendo todo, hermanos. No es que Dios se le esté saliendo algo de las manos. Pero Dios en su providencia y en su misericordia está permitiendo que todo suceda. Y está cubriendo, todo se está saldando por el amor de Cristo. Así como en la vida de Gedeón, Dios lo usó maravillosamente, también Dios estuvo cubriendo todas sus falencias. En nuestra vida, mis hermanos, Dios está obrando en nosotros maravillosamente, pero también está cubriendo con su gracia, con su amor, todas nuestras falencias, todo nuestro sub y baja, todas nuestras sobre y subestimaciones, mis hermanos, de nosotros mismos, todo nuestro orgullo, todo nuestro pecado, hermanos. Entonces, debemos glorificar al Señor, que en estas historias quizás un poco extrañas, un poco a veces enredadas, un poco incomprensibles, hemos de ver el amor de Cristo, el amor del Señor. Hemos de reconocer también que el verdadero juez y el real juez es Jesucristo. Porque Él ha de saldar todo eternamente, mis hermanos. No solo por un tiempo, quizás como lo hacían estos jueces. Así que maravilloso, mis hermanos, saber que la gracia y la misericordia de Dios es eterna. Me refiero a desde el tiempo cero de la historia nuestra, de la humanidad, y hasta antes de todo lo que fue creado, cuando no había cero, ni infinito, ni negativos, ni positivos, mis hermanos. Así que, gloria al Señor por eso. Bueno, esperando que haya sido de bendición este estudio, este capítulo. Quiero dejarles invitados este día jueves 16 de julio a las 20 horas a que nos tomemos un tecito por Zoom. Un juez es para ti, un juez es para el té, le pusimos nosotros. Así que les dejo invitados. Recuerden que este jueves es feriado, Día de las Cármenes, así que no. Dejarles invitados el jueves para que puedan asistir, para que puedan estar ahí, sobre todo quienes han podido estar siguiendo toda la serie de jueces, quienes tengan preguntas, quieran conversar, quizás dar sus apreciaciones acerca de este capítulo extenso que hemos estado haciendo en estos 3 capítulos, y podamos compartir, sacar nuestras propias conclusiones también y ser edificados por la palabra. Así que eso, hoy día no hay preguntas, vamos a dejar las preguntas para el jueves, junto con el hermano Sebastián y el hermano Jorge González. Así que les dejamos cordialmente invitados, mis hermanos. Eso, oremos para finalizar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, gracias te damos nuevamente por este estudio, por este tiempo que tú nos das, Señor, porque tú pones en nuestros corazones el ánimo, las ganas de aprender de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que tú puedas ser glorificado en todo tiempo, Señor, que tú nos muestres tu palabra y también la aterrices a nuestras vidas, Señor. Amado Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que se ha dado el tiempo de escuchar todos los estudios, Señor, o alguno de los estudios, Padre Santo. Motívale, Señor, ayúdale, Señor, a comprender tu palabra, a guardarla en tu corazón, Señor, a crecer espiritualmente, Señor. Así también te pido por cada uno de nuestros hermanos que ha estado trabajando, estudiando, Señor, para exponer estos estudios bíblicos, Señor. Bendícele, Señor. Ayúdanos, Señor. Corrígenos, Señor, en nuestros errores, en nuestras falencias, Señor. Padre, gracias te damos nuevamente. Te pido que tú guardes y protejas a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso, mis hermanos, reitero un fuerte abrazo, muchos cariños, los extrañamos mucho y cuídense harto, ¿ya? Saludos.